Claro, yo creo que la primera diferencia es la estrategia, la famosa estrategia de abrazos no balazos. Eh, Se puede identificar en la cantidad de enfrentamientos que hay entre los militares, la Guardia Nacional en este sexenio y los grupos criminales. Se bajó sobre todo la cantidad de enfrentamientos que tenía el ejército contra los grupos criminales en el sexenio anterior de Peña Nieto con respecto a este, ha disminuido y eso ha hecho que bajen los índices de militares muertos, incluso de delincuentes o de presuntos delincuentes abatidos y a consecuencia de eso, es decir, ha bajado la intensidad de los enfrentamientos. Ahora, si lo revisamos con el sexenio de Felipe Calderón, que es cuando se inicia esta famosa llamada guerra contra las drogas o guerra contra los cárteles, sí había una beligerancia muy fuerte en búsqueda de enfrentamientos, que es lo que inicia esta escalada de ataques y de muertos de unos y de otros bandos, y ese tipo de temas es lo que empezó a generar un montón de muertes en nuestro país. ¿Qué fue lo que generó una consecuencia de haber lanzado esta guerra contra las drogas sin ningún estudio, sin ningún análisis serio, pensado de qué es lo que iba a pasar? Pues que se empezaron a pulverizar los grupos criminales, de haber algunos grupos criminales grandes, dominantes, que abrazaban a otras células del narcotráfico, se fue pulverizando y fueron generando muchas células pequeñas en los estados, como en el reporte que presentaste al inicio de este tema, Carlos, en el cual vemos el fortalecimiento de ciertos grupos locales que tienen ya el control de varias partes de nuestro país y que no son como era hace 15, 20 años, que había unos cuantos cárteles dominantes que se repartían el territorio y los controles. Ahora es pues mucho más complicado en la medida en la que se han empoderado estos grupos locales. Pablo, que conoce muy bien el tema, lo ha estudiado, lo ha vivido en la cobertura y a través de los libros que ha hecho recientemente. Mencionaba hace un momento el tema de los ardillos, un pequeño grupo criminal que ha ido creciendo y que ha tenido ya una presencia muy importante en el caso de Guerrero y que va generando también ahí sus propias dinámicas de control local. Entonces yo diría que la principal diferencia entre la estrategia contra el crimen organizado del gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque ciertamente domina y es explícito que los militares, la Marina, tienen un papel protagónico en este asunto, es la cantidad de enfrentamientos, bajar y ir midiendo y calculando a través de trabajo de inteligencia, poder generar y ser más selectivo en este tipo de enfrentamientos. Eso por un lado. Y por otro lado, y quizá lo más grave, es que lo que vimos en el sexenio de Calderón, pues fue una mafia criminal desde el gobierno atendiendo todos estos asuntos. Una mafia criminal encabezada por Genaro García Luna, que ahora pues está en juicio en los Estados Unidos. Él y varios de los policías y de los cómplices que trabajaron en ese momento, pues hay suficientes evidencias para mirar el involucramiento de las autoridades que tenían que combatir el crimen con estos mismos grupos criminales, y era pues un asunto tremendo, desde el Estado generando mafias para Claro. favorecer, castigar